Buenos días, feliz martes 9 de abril, cuando veáis este enlace si lo veis en tiempo real o recuperadlo cuando queráis o cuando podáis. Por tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Generación Euro. Hay días que salir al aire es un milagro y hay días en los que la profesionalidad y el trabajo de todos los que hacen posible diariamente la programación de Periodista Digital y también nuestro diario digital se hacen más necesarios y más evidentes que nunca. Y hoy es el día sobre todo de dar las gracias y ensalzar a Omar García y a Carlos Pecker. Ellos saben muy bien por qué, sin entrar en detalles, porque insisto, pues aquí podemos con todo. Podemos con las presiones políticas y aún más, porque más penosas todavía que las presiones políticas son a veces pues las circunstancias, bueno, pues que a veces se ponen en contra. Un día llueve, hace viento o pasa cualquier cosa y ahí es donde se ven los méritos y la profesionalidad de los compañeros. Don Pedro Lasuen, escritor, periodista, analista geopolítico, veterano de Vietnam, como me gusta a mí decir, y por encima de todo amigo y compañero. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Eurico, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, capeando el temporal, nunca mejor dicho. Y eso que tenemos un tiempo primaveral en Madrid, tú estás por el sur, te envío un abrazo. Yo he estado hace poco muy cerca, mira, esto no te lo había comentado fuera de cámara, he estado relativamente cerca, no muy cerca, pero bueno, si sigues un poco avanzando por la costa, relativamente cerca de donde te encuentras tú, y la verdad es que hemos cogido los peores días, he estado en Ronda, y porque ha llovido para siempre, como dicen en mi tierra, pero he disfrutado porque, ¿quieres creer que no conocía? Había algunos puntos de la provincia de Málaga, lindando ya con Cádiz, que no conocía y son maravillosos, Pedro. La verdad es que he disfrutado mucho. Digo que ahora en Madrid y en el resto de España disfrutamos ya de unos días prácticamente primaverales, que no van acorde con el tiempo político que nos toca vivir. Es una tierra muy bonita, muy fértil, es la California de Europa, pero mejor, y Sí, siempre lo ha sido. Y sí. aquí en cuanto caen tres gotas, crece algo. Y lo único que hay que cuidarla, y bueno, pues no se están haciendo mal las cosas desde los últimos 2 años, Ajá. y la verdad es que está la región, bueno, toda la comunidad creciendo mucho y convirtiéndose en un referente de turismo. Ya lo era, pero ya económico. La ciudad de Málaga se ha comido a Sevilla y está a la costa en su máximo esplendor de turismo y de actividades económicas, que es lo que le da la vida. Está Málaga, Pedro, como decían los entrañables vendedores de pisos de otra época, está Málaga para entrar a vivir. De verdad está para entrar a vivir, señora. Está para irse allí dentro de unos años y planteárselo seriamente. Un abrazo a Paco de la Torre, al veterano alcalde de Málaga, veterano de Vietnam también en materia política, que tiene Málaga como un pincel. Y sin desmerecer a ninguna provincia ni a ninguna capital, pero bueno, Juanma Moreno pues está haciendo las cosas bien, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, da igual, porque hay que ver el subidón que ha pegado Andalucía después de 40 años de corrupción, de miseria, de socialismo, el subidón que ha pegado la comunidad autónoma andaluza pues en los últimos 6-7 años ha sido espectacular. Pedro, lo primero de todo, quiero preguntarte por tu novela. Ponme cuando puedas, por tu último libro, cuando puedas ponme el pantallazo, Omar, para que la podáis ver. Mientras tanto, cuéntame, ¿es ya la cuarta o la quinta obra, Pedro, que das a la imprenta? Ahora vemos el pantallazo con el título y nos das algún detalle. Es Ahí la está. cuarta. Uh-huh. Es la cuarta, es el regreso de Jack White. Ajá. Sigue la saga, sigue continuando la historia, evolucionando y cambio de escenario, cambio de lugar, trama nueva, pero siempre con los personajes avanzando y evolucionando. Y es la que más he disfrutado. Me he divertido mucho escribiéndola. Eh, Tiene unos diálogos muy divertidos. La trama pues es diferente, siempre con un muerto de por medio, y con muy dinámica, como siempre fácil de leer y entretenida, y que además viene de atrás, porque como están todas ligadas, porque es una saga, pero no son capítulos independientes, cada libro es la continuación del anterior o de los anteriores, y lo he disfrutado mucho,
y la verdad es que de momento el retorno es bueno, como lo ha sido con los anteriores, y espero que, pues, que se vendan muchos y que la gente los disfrute. Yo desde luego lo estoy disfrutando mucho y bueno, pues sigo escribiendo cuando tengo un rato, cuando tengo un poco de inspiración, siempre con la misma meta, el mismo objetivo, que es entretener. Entonces yo me lo paso bien y intento trasladar al lector las mismas sensaciones. Y siempre actualizándolo mucho, y la verdad es que es curioso porque mucho de lo que está pasando va en paralelo con cosas que yo escribo, y no es que sea pitoniso ni tengo una bola de cristal, pero curiosamente pues hay cosas que se parecen mucho, se asemejan, son similares, a veces calcadas, y solo que las he escrito con anterioridad. Entonces me sorprende a mí mismo de cómo la realidad acaba siempre superando a la ficción. ¿Cómo me lees la mente pirata? Pues ya me das hecha la segunda pregunta. Actualízame o hazme un paralelismo, sin hacer spoiler de la novela. Comprad y leed, es posible de verdad, porque lo vais a pasar bien, novela negra y de la buena. Hazme un paralelismo entre la ficción que tú trenzas y la realidad, sin hacer spoiler, pero por lo menos, bueno, como lo quieras, hacer un paralelismo temático, en fin, ¿qué encuentras en común? Los comportamientos, la miseria humana, la miseria de este oficio nuestro, en primer término del periodismo, la miseria de los políticos, cómo a veces maridamos no con lo más alto, sino con lo más bajo, con lo peor, con el lumpen de la sociedad. ¿Qué podemos extraer? En primer lugar, diría que bueno, en todas mis novelas hay varios hilos conductores. Uno de ellos, que es primordial, es la necesidad de contar con prensa libre. Prensa libre realmente independiente, porque hay mucha gente que se llena la boca a la hora de hablar de prensa libre, concretamente los periodistas, sin saber lo que eso significa. En general, la prensa libre suele ser pobre, porque al ser libre no atiende a patrocinios de ningún tipo y por lo tanto no responde a las presiones de la clase política, clase dirigente, empresarial, sea la que sea. No puede haber democracia, no puede haber un Estado de Derecho rotundo y robusto sin prensa libre. Entonces, en España, a ver, te lo pongo de esta manera. Si yo fuera criminal, España se está convirtiendo en un paraíso. Porque ahora mismo se puede hacer prácticamente cualquier acto delictivo, se puede cometer cualquier fechoría sin que haya consecuencias, porque no tenemos autoridad. La que hay ha sido completamente pulverizada por el gobierno. Da la impresión de que tanto el gobierno como el ministro Marlaska y sus adláteres quieren neutralizar cualquier tipo de autoridad que no emane de ellos mismos. La justicia está hecho unos trotes, no hay autoridad, hay comunidades autónomas que en abierta rebeldía, el Código Penal no se cumple o parcialmente, hay leyes que sacan a los criminales antes de tiempo. Es decir, yo si fuera narcotraficante, terrorista o un simple ladrón, estaría encantado de estar en España porque tengo incluso más derechos que un ciudadano inocente. Y claro, escribir en esas condiciones, por un lado, es muy fácil, da pie a crear situaciones francamente creativas, pero como ciudadano me llevo las manos a la cabeza, sobre todo cuando veo que mis historias y la realidad están francamente interconectadas. Porque lo bueno que tiene una cosa para entretener lo tiene la otra de mala para vivir. Claro. Y la situación de España hoy en día es francamente lamentable, porque además da la impresión de que no hay fondo, da la impresión de que no hay líneas rojas en las que digamos, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a intentar mejorar. No, siempre vamos un poco más lejos en la desintegración de nuestro Estado. Así es. Has dicho antes, y me he permitido yo rematar, novela negra, la que hace Pedro Lasúen, y de la buena, dice, siempre con un muerto de por medio. Por supuesto vamos a aclarar, porque hay mucho hijo de Satanás por ahí, como sabes, siempre grabándonos y siempre pendiente de la última coma, del último hablamos de muertos políticos, por supuesto, nos referimos en este caso a muertos políticos. ¿A ti quién te huele a muerto político en los próximos meses, en un futuro no ya mediato de España, en un futuro inmediato? Si es que te huele alguien, porque aquí te lo pongo más fácil, pues si alguien, no creo que nadie se nos pierda. Aquí ahora mismo nos dividimos
los que queremos de verdad un cambio para regenerar o para comenzar a regenerar esto, nos dividimos en dos: los pesimistas, que sostienen, yo no estoy entre ellos, que queda Sánchez para rato, y los optimistas o los realistas que lo somos, que pensamos que esto no se aguanta más y Pedro Sánchez Pérez Castejón, políticamente, ante todo lo que está ocurriendo, el auge de los independentismos, cómo de facto ha permitido que en España manden los que quieren destruir España, los 1000 focos de corrupción que tiene prácticamente hasta la puerta de sus estancias más íntimas, no puede aguantar más. ¿Es Pedro Sánchez un muerto político inminente o tú crees que le queda vida, como a los muertos de don Juan Tenorio? Políticamente está muerto, pero el problema no es ese, y él lo sabe. El problema al final es siempre el mismo: la gente que le vota. Todavía hay millones de españoles que votan al Partido Socialista y da igual lo que salga. Si estuviéramos en un país diferente, que también tiene sus imperfecciones y su nivel de corrupción, porque no hay ningún país impoluto, ni siquiera Suiza, el votante maduro, por muy ideológicamente contaminado que pueda estar en un sentido o en otro, hay cosas que no tolera. En España se tolera todo, porque el votante socialista ha decidido que todo vale con tal de permanecer en el poder. Entonces, Pedro Sánchez está políticamente muerto y lo va a estar más. El problema es que él ya no mide los tiempos en términos políticos, él mide los tiempos en términos de poder y de supervivencia. Y está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Y el problema es que en ese cualquier cosa entra todo, absolutamente todo. Y no es por ponerme pesimista, no es por ponerme dramático, pero una persona capaz de vender a su país, capaz de pactar con terroristas asesinos, capaz de, a ojos de todo el mundo, organizar una trama corrupta a través de su mujer. Es decir, una persona sin escrúpulos de esa magnitud está dispuesto a todo. Y todo es cualquier cosa. Y como además parece ser que Marruecos le tiene agarrado, bien agarrado, por lo demás duele, yo me temo que a ese señor no se le va a sacar de la Moncloa ni siquiera con unas elecciones. Ese es el problema que más me temo. Eso es lo que más me da miedo, digamos, en un futuro que quizá no sea tan lejano, pero que en cualquier caso no creo que sea pacífico. ¿Tú crees que vamos, han vuelto a convertir la sociedad española en una sociedad absolutamente enfrentada? Han creado dos trincheras. Esto viene siendo así en los últimos 20 años. Hace poco cumplimos 20 años del desgraciado atentado, del atentado en aquel momento más cruel y más horrible de la historia de Europa, cual fue el atentado de la voladura de los 4 trenes en Atocha e inmediaciones, que llevaron en volandas a un tal Rodríguez Zapatero al poder. En los últimos 20 años no hemos hecho más que volver a abrir heridas que pensábamos que se habían cerrado y que, por cierto, nos han evidenciado la fragilidad tanto de nuestra Constitución como del pacto constitucional, porque ahora nos encontramos, y enlazo, que nadie piense que me estoy yendo, enlazo con lo que dice Pedro Lasuen, con que efectivamente tenemos a un sátrapa políticamente muerto, pero al que, y esto los padres de la Constitución no lo habían previsto, no podemos echar fácilmente del poder democráticamente, cuidado, porque carecemos de los mecanismos institucionales para ello, porque los padres de la Constitución, es verdad que era de nota, no previeron el que un día se colocara, en un futuro inmediato, lejano, llegara a colocarse al frente de la nave un facineroso sin escrúpulos. Un tipo que, efectivamente, vamos viendo cómo, de momento presuntamente, pero ya llegará la acción judicial, espero, ha construido unas tramas de corrupción pues que dejan pequeño a los últimos estertores del felipismo, etcétera. Y la sociedad española, sin reaccionar, la mitad de la sociedad española que estamos en contra de este statu quo, pero la otra mitad absolutamente
presta a defender, y por eso no va a ser fácil, aunque pierda unas elecciones, porque estos son capaces, vamos, ya lo han demostrado, de sacar a la gente a la calle. Sacar a la gente a la calle, como yo a veces, y en los últimos meses o el último año, he intentado recrear si estamos más cerca de noviembre del 33 o de febrero del 36, de las elecciones en las que impidieron gobernar a la CEDA, o las elecciones amañadas, el pucherazo electoral más bueno, evidente de la historia del siglo XX español, cual fue el de febrero del 36 con el triunfo del Frente Popular. Medio país, o un poco menos de medio país, que va a seguir votando, pase lo que pase, no tanto a favor del PSOE, de las izquierdas, de Pedro Sánchez, como en contra de la democracia y la regeneración, que es lo que ellos califican de fascismo, iba a salir a la calle. Y aquí, en el lado correcto, no tenemos, Pedro, una reacción articulada. Veo inanidad, no por parte de los dos grandes partidos, y lo siento mucho porque sé que hay alguno que le voy a empezar a molestar. Aquí meto en el mismo saco al PP y a Vox. No he visto estoy esperando todavía que el señor Núñez Feijóo o el señor Abascal lleven a Begoña Gómez a los tribunales, los dos, porque se ha destacado mucho y es verdad, y en el formato político de ayer le pegué el palo correspondiente a Feijóo por decir que no era su estilo. Oiga, ¿qué es eso de que no es su estilo de hacer política al llevar o no llevar a Begoña Gómez? Que usted no se representa a sí mismo, señor Feijóo, que representa a 8.200.000 españoles. Y cuando los indicios son tan evidentes, están ustedes tardando en ir al juzgado. Y a Vox le digo lo mismo, aunque sea más contundente que el PP en su acción parlamentaria, digo. Pero tampoco veo una reacción, digo, no solamente por los partidos políticos que encarnan o que vertebran a la resistencia, sino por parte de la sociedad. Estamos en un país absolutamente abotargado, Pedro. Tú lo ves, sales a la calle, ves las terrazas llenas, no quiero ponerme demagógico ni tal, ves los restaurantes llenos, ves los estadios de fútbol llenos, y te da la sensación, perdónenme, es el único desahogo que voy a permitir, que a la gente le importa tres cojones. Y cuando hablan de política se enfadan y a veces llegan a las manos. Antes hablabas del 33, yo creo que estamos más en el 34, con el intento de golpe de Estado del PSOE. Sí. Y ya estamos también en el 36 con las amenazas. En aquella época acabaron esas amenazas, se plasmaron con el asesinato de Calvo Sotelo, el líder de la oposición. Pero aquí ya estamos empezando a amenazar. El otro día en el Congreso, la ministra de Hacienda estaba amenazando a los diputados del PP y de Vox, les decía que cuidado. Ese es el clima en el que el PSOE prospera y fructifica. Lleva 140 años haciéndolo. En cuanto a la oposición, yo no entiendo a Feijóo. Bueno, entiendo que procede de donde procede, de una tradición acomplejada en el Partido Popular y que no hay manera de sacudírsela. Es decir, yo no entiendo que ese señor diga que no quiere que Griñán entre en la cárcel y que tampoco quiere llamar a declarar a Begoña porque no es su estilo. Digo, bueno, pues si no es su estilo en política, pues váyase, deje la política y que se encargue otro. Siguen sin entender en Génova 13, esas mentes brillantes, que el PSOE que ellos buscan no existe y nunca ha existido, porque incluso en tiempos de Felipe González no era un partido fiable, como tampoco lo era, digamos, inmaculado. Siempre ha habido corrupción, como sí, se ha demostrado. Ellos dicen que quieren buscar un consenso con el Partido Socialista Constitucionalista. Digo, bueno, no, pero es que ese partido nunca existió. Nunca. Y la izquierda quiere asesinar políticamente y socialmente a cualquier político que no esté de acuerdo con ella. Entonces, no entiendo a Feijóo y no entiendo cómo... Da la impresión de que le da miedo en decir verdades como templos, le da miedo nombrar con nombres y apellidos a los que delinquen y le da miedo presentar la batalla cultural. En realidad, la única que lo hace, y tampoco al 100%, pero lo hace, es Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Digo, bueno, si usted no quiere que gente corrupta, que gente que se ha demostrado que ha robado no entre en prisión porque tiene complejos, váyase, señor Feijóo, váyase, porque usted no ha llegado, se supone, para hacer lo mismo que hacía Rajoy. Eso es. Entonces, si es para hacer lo mismo, váyase a Galicia o dedíquese a otra cosa. En cuanto a Vox, por un lado creo que es víctima, como siempre, del vacío mediático. Sí. Es decir, cuando se habla de Vox se habla para criticar. También es verdad que está errando un poquito, en mi opinión, en cuanto a ser más conciso y más claro, más transparente,
en cuanto a todo ese jaleo sobre los 11 millones de euros que ha recibido la productora. En fin, eso Sí, deberían bueno. explicarlo mejor. Pero bueno, por lo menos Vox sigue dando la batalla cultural. Lo que Mm. tampoco entiendo es ese arte que tienen tanto unos como otros en pegarse un tiro en el pie y no querer ponerse de acuerdo. El otro día leí que el señor Margallo, antiguo ministro, decía que no se veía gobernando con Vox. Digo, bueno, pues en ese caso no gobernaréis nunca, absolutamente nunca. Claro. Y esa es una cosa que, claro, los que estamos a favor del cambio, no ya por valores morales, sino por necesidad de supervivencia, porque es que España nos vamos a las alcantarillas, tenemos por un lado a un golpista que está en el gobierno, que es la cosa más peligrosa que hay, y por Ajá. otro lado una oposición que se está disparando en el pie. Es realmente deprimente Es y dan deprimente. ganas de abandonar el país, pero ¿para ir dónde? Si Sí. estamos en un sitio todavía maravilloso, el mejor país del mundo, a pesar de todo, y además es nuestra tierra, porque íbamos a dejarlo. Pero francamente, tanto unos como otros, en realidad lo que hacen es cristalizar la mediocridad de una clase política y dirigente que no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Oye, ¿sabes de qué? Claro, tú dices dónde. Yo llevo aquí 1 año y medio con la humorada, que no es humorada, ¿eh? No lo voy a terminar de aclarar hasta el día que tome la decisión de decir que yo me largo a Portugal. Que me largo a Portugal porque tiene todas las ventajas de estar en España y a Patriota no nos gana nadie y ninguno de sus inconvenientes. Mira, simplemente cogiendo, recorriendo la costa en donde tú te encuentras, un poquito a la izquierda, ¡uy! Y ya estoy en Ayamonte. Y dices, joder, qué Sí. bueno. Y me queda un faro. O me subo a Oporto, que es una ciudad maravillosa, o a Lisboa. Porque además, anoche, como me pasa lo que a ti, duermo poco y consumo, pero no sé si es que ya no tenemos edad o, en fin, las horas de insomnio las consumimos leyendo y consumiendo información, pues me estaba mirando informaciones sobre el nuevo plan fiscal del nuevo primer ministro portugués. Bueno, pues que si en España quedaban pocas manos fuertes dispuestas a invertir, se las va a llevar todas. Pues claro, es que quieren rebajar 10 puntos más el impuesto de sociedades, rebajar los tramos del IRPF a la clase media, etcétera. Pero yo quiero preguntarte y ahora vamos a dar un paseo por el mundo, te propongo un paseo por el mundo, por otro país que tú conoces a la perfección, que es Francia. Hablamos de la reacción de la sociedad. Yo soy muy francófilo para algunas cosas, mucho más que anglófilo, y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Es verdad que hay cosas de Francia, muchas, que no me gustan, claro, porque, no sé, a lo mejor es que nunca les hemos terminado de caer demasiado bien, pero hay una cosa que envidio de Francia y es su capacidad para movilizar, como sociedad, para movilizarse, la reacción social. Oye, que a Macron no hace muchas semanas, y no tengo nada contra el señor Macron, voy a la figura del presidente de la República Francesa. Joder, un nivel, ¿eh? Dios, después del comandante en jefe del otro lado del Atlántico, ser el presidente de la República Francesa es mucho, ¿no? Como el canciller alemán. Pues que tuvo que salir corriendo porque casi le corren a gorrazos los agricultores. Y hace años ya, cuando empezamos a ver el movimiento de los chalecos amarillos, pues mucha gente, yo no, porque no conozco tan bien como tú, pero un poco conozco Francia y la sociedad francesa, pero mucha gente lo sorprendió diciendo, joder, qué huevos tienen esta gente y qué adormecidos estamos en España y en otros países. No sé si en Francia sería posible un fenómeno de descomposición como el que vivimos aquí, en Francia o en Alemania, o en Italia o en Gran Bretaña, Pedro. Vamos a ver, el presidente en Francia institucionalmente tiene más poder que el presidente de Estados Unidos. Es casi un rey. Sí. Es igual de, digamos que en Rusia todo lo que ha hecho Putin para sentarse en el poder y sobre todo contar con todos los resortes a su servicio, lo ha copiado de Francia. Eso fue un invento del general de Gaulle, que cuando crearon la Quinta República se dijo yo seré presidente pero con todos los poderes y crearon la elección presidencial, que es un sufragio directo entre los franceses y el presidente, y eso no cambia y les encanta, es la elección más popular que hay en Francia. La descomposición en Francia ya tiene lugar no a nivel institucional como en España, sino a nivel social. Es una fractura que existe desde hace 40, 50 años y que está llegando a unos límites intolerables, porque en Francia, no hay que olvidar, hay 9 millones de musulmanes que son franceses, son hijos y nietos de los que llegaron desde Argelia durante la guerra de independencia.
Y esa gente nunca ha querido integrarse y la sociedad francesa nunca ha querido integrarlos. Hay hoy en día barrios enteros, en ciudades, en todas las ciudades de Francia, desde París, pasando por Lyon, Marsella, pero también Estrasburgo, Nantes, Burdeos, Montpellier, donde la policía literalmente no puede entrar. Porque cuando lo hace, les tira, no es que les tiren piedras, es que les reciben a balazos. Esa fractura ha ido posponiéndose. Por un lado, siempre con la izquierda apoyando y sirviéndose de los musulmanes, a pesar de que sean muy retrógrados en cuanto a costumbres y tradiciones, especialmente con las mujeres. Y la derecha, que nunca ha querido, dar la batalla cultural, al igual que el PP en España. Por eso el surgimiento de Rassemblement National de Marine Le Pen, al igual que Santiago Abascal con Vox. Francia está francamente mal. Lo que pasa es que Francia es un país más rico que España, más grande, más poderoso y con más, multinacionales y con más dinero. Lo que pasa que su caída también será dolorosa. Hay una cosa que sí les envidio, que es su chauvinismo y su sentido de pertenencia a un país. En Francia lo que está pasando en España nunca pasaría en cuanto, por ejemplo, a la no educación del francés en determinadas regiones, ni siquiera en Córcega. Si hubiera algún político, algún grupo, digamos, independentistas que preconizaran la prohibición del francés, como por ejemplo en el País Vasco, ellos simplemente se reirían porque allí son franceses ante todo, cantan la marsellesa y les encanta ser, como ellos dicen, diferentes. En cuanto a la cultura de la manifestación, la tiene muy arraigada, corre por sus venas y cualquier excusa se justifica que la gente salga a la calle a protestar, pero lo consideran como un derecho fundamental y lo practican prácticamente todos los días. No hay un día del año donde no hay una huelga en Francia y que pueden llegar a paralizar un país entero. Hay muchas cosas que aprender, pero también es un país que se vende muy bien, pero por dentro está bastante podrido. Y no hay ningún solo político, ni uno solo, ningún presidente que haya querido reventar el grano de la inmigración ilegal y de esos guetos que se han creado con ciudadanos franceses, pero que odian al Estado y que hoy en día hace que haya ciudades y barrios enteros sin ley. ¿Cómo ves, Pedro, en términos globales, tú que eres un experto en política internacional y que has trabajado, como yo, 3/4 partes de tu vida en redacciones? A ti y a mí nos han parido casi en una redacción y buena parte de ellas en medios internacionales y fuera de España. Por eso te pregunto, ¿cómo ves en términos globales el equilibrio geopolítico mundial? 2024 se ha destacado ya, va a ser el año, según parece, con más convocatorias electorales a lo largo y ancho del orbe de toda la historia. Aquí en España, fíjate, para abrir boca teníamos 3 y nos lo queríamos perder. Hay elecciones en Estados Unidos, trascendentales. Por si alguien se me ha despistado, les recuerdo a ustedes que el primer martes después del primer lunes de noviembre, pues resulta que va a haber que dirimir si sigue el senil Biden en el despacho Oval o vuelve Donald Trump, con todas sus luces y con todas las sombras que algunos le quieran encontrar. Pero no me interesa tanto el aspecto político como el aspecto puramente social, lo que pueden traer las decisiones o los equilibrios de poder que resulten a finales de este año de las distintas convocatorias para el equilibrio mundial en términos, vuelvo a repetir, de libertades y de equilibrio social. Existen amenazas muy fuertes, y volvemos casi al inicio, acerca del papel de los medios o sobre los medios, para que podamos seguir informando en libertad. Se nos está condicionando cada vez más lo que podemos y lo que no podemos decir, con los fact-checkers estos de las narices, que son juez y parte a la vez, empresas mediáticas que a la vez ejercen de grandes censores y que nos dictan lo políticamente correcto. Ya no lo llaman censura, buscan eufemismos para referirse, hablan de desinformación o se refieren a lo que es, bueno, pues eso, puro afán de censura con respecto a la información, a la transmisión de los hechos y a las opiniones veraces e independientes. Solamente vale lo que dicen ellos, que son los que se autochequean y nos chequean a los demás. Las plataformas, antes, por sí mismas,
directamente los algoritmos te censuraban un producto, y tú lo sabes bien, tanto en este medio como en otras plataformas o redes sociales, si pronuncias determinadas keywords, determinadas palabras o viertes determinadas ideas. Ahora, además, desde poderes supranacionales se amenaza directamente a estos grandes gigantes, que no se amenazara, no sé, un medio humorista digital que dice, pues si no somos nadie, somos una hormiga, mañana nos trituran y se acabó la presente historia, bueno, si nos dejamos. Pero a las grandísimas plataformas a nivel mundial se las amenaza si no ejercen un control pues conforme a sus dictats, con fortísimas sanciones económicas. ¿Vamos a cárceles, a jaulas de oro? Bueno, está empezando a cambiar la situación. En cuanto a las elecciones, se está produciendo y se vaticinan victorias, digamos, de los conservadores y de los liberales, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Es probable que Trump vuelva a ganar, sí. Con sus problemas, que también los tiene. Pero bueno, en cuanto a la dictadura woke, que es de lo que estábamos hablando, en definitiva lo que estabas diciendo tú, eso también está cambiando, porque ya se alzan muchas voces, algunas muy importantes, que le han perdido el miedo al ostracismo mediático, le han perdido el miedo a la crítica, incluso a la muerte social. Paralelamente se han creado plataformas y redes que permiten dar voz a los discrepantes. Y eso está cambiando. Todavía hay abanderados de la cultura woke, como el New York Times, como incluso la propia BBC, que ya no es neutral tanto como dicen. Muchos medios mayoritarios que siguen empeñados en contaminar, en decirnos cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, pero cada vez hay la resistencia es mayor. Luego, yo lo que digo es que, como siempre, al final depende del político. Es decir, si, digamos, imaginemos que hay elecciones en España, esperemos que no muy tarde, y imaginemos que la derecha, cualquier tipo de derecha en España, consigue una mayoría aplastante. Hay muchas cosas que hacer, pero una de las cosas que habría que hacer es, por ejemplo, cerrar Prisa, el grupo Prisa, que debe 1.500 millones de euros y se ha demostrado que, además de ser una ruina, simplemente es todo menos periodismo. Son los voceros del gobierno. ¿Por qué no lo cierran? Pues porque tienen miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Miedo de qué? Porque si fuera al contrario, el gobierno, en cuanto pueda, te cerraría a ti, cerraría cualquier medio que no fuera vocero y palmero del gobierno. Esas cosas se están haciendo en países como Polonia, se están haciendo en países como Hungría, y luego hay pues corrientes ya más, digamos, peligrosas. Por ejemplo, en Eslovaquia acaba de ganar las elecciones un conservador, pero que es prorruso. Y paralelamente la OTAN se está preparando para una posible guerra con Rusia. Pues eso son tiempos interesantes para el periodismo, complicados, duros, delicados, pero no hay que perder la esperanza, y sobre todo no hay que perder de objetivo la verdad. Hay que ser valiente. No hay que tener miedo a la crítica, como Feijóo. No hay que tener miedo a la crítica, sobre todo cuando viene de determinados medios. Hay que decir la verdad y hay que tener las ideas muy claras. Y creo que es lo que está pasando, y la gente que está ya cansada de la asfixia que supone tener gobiernos wokistas, asfixia con impuestos y asfixia intelectual, asfixia de todo tipo, la gente ya está saliendo, aunque sea por pura desesperación, a la superficie y hablando claramente y abiertamente, perdiéndole el miedo tradicional que se tenía a presentar la batalla cultural y social contra la izquierda. Pues, Pedro, antes de despedirte, me tiraría, es un recurso que utilizo en algunos casos, lo saben nuestros amigos, cuando me siento a gusto en una entrevista, y que además no es solamente un recurso, no es una frase hecha, lo digo de verdad, de corazón, porque si no, no lo diría. Me tiraría horas hablando con Pedro Lassuén, porque realmente es tremendamente interesante lo que dice, además de que estamos en plena sintonía y coincidimos, y yo creo que con el 99% de los espectadores y amigos de Periodista Digital, sin ninguna duda, Pedro tiene una vastísima, con V, experiencia en política internacional, en el mundo del periodismo. Más de 30 años nos contemplan, a él y a mí, lo cual no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque es la constatación de que ya tenemos una edad, pero también es la constatación de que los hemos vivido, y no será desde luego la última vez, ni muchísimo menos, que abuse de su tiempo y de su confianza para tenerlo un ratito charlando con nosotros. Simplemente enséñame, Pecker, si puedes, otra vez, para despedir a Pedro, la portada de su cuarta obra. Es posible, oye, no me dejes con la curiosidad, sin reventarme el libro, ¿por qué el título?
Es posible. O déjame un mensaje de esperanza jugando, haciendo un juego facilón de palabras con el título, que nos dé un poco de optimismo de cara al futuro inmediato. No, es posible cambiar las cosas, es posible ser feliz, es posible ganar, es posible hacer las cosas bien, es posible respetarse a sí mismo y a los demás. Lo que hace falta es simplemente valor y una serie de valores que en el fondo todos tenemos, pero que muchos escondemos por miedo, por temor, y es posible, es también eso, es la posibilidad de hacer lo que uno quiere, respetando a los demás, pero principalmente a sí mismo. Es posible. Pedro Lassuén, escritor, novelista de éxito, que en sus novelas negras, como él dice, siempre con algún muerto de por medio, pero establece paralelismos siempre interesantes y en algunos casos inquietantes con la realidad, y periodista experto y analista político y geopolítico. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Cuídate mucho y disfruta, a ver si nos podemos volver a escapar en cuanto nos sea posible en el puente de mayo o en los inicios del verano a esa maravillosa tierra en la que tú te encuentras. Disfruta del sur. En nuestro nombre te envío un abrazo. Cuídate mucho, Pedro. Muchas gracias igualmente. Hasta la próxima. Un abrazo grande, Pedro Lassuén. Gracias también a vosotros por habernos atendido. Hemos hecho una generación negra un poco distinta. A veces me gusta. Espero que la titulemos bien para que no os perdáis la entrevista, para que os animéis a pincharla. Dadle como siempre a la campanita y por favor un like, un me gusta. Esto no os lo digo nunca, os lo voy a empezar a decir, aunque estamos muy contentos con nuestro nivel de visitas, pero aspiramos a más todavía. Espero que os haya gustado. Mañana más en Generación Euro. Hasta mañana.